Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, docente general. El que les habla es el alumno Biel César Cárdenas Urbano del tema Problemas y desafíos del Perú actual. Con la controversia siguiente, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa en el aspecto político, económico y social, con los integrantes siguientes, que sería mi persona, Cárdenas Urbano Biel César, el que le sigue, Caña González Arquímedes César, Miguel Pinche Nicole Mirta y Velasco Romero Marcos Antonio. En el índice tenemos la introducción, el desarrollo. En el desarrollo tenemos el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. Y en conclusión tendremos nuestra postura a definir. En introducción tenemos lo siguiente. La reforma agraria fue promulgada el 9 de junio de 1969. Juan Velasco Alvarado fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcó el final de una era oligárquica en el Perú. El objetivo principal de la redistribución de la tierra y la modernización de la agricultura mejorando la condición de vida de los campesinos y asimismo la comunidad del campo peruano, experimentando uno de los procesos de cambios más determinados de la historia republicana. Asimismo, se expropió millones de hectáreas y eso afectó a distintos tipos de propiedades, desde los latifundios capitalistas más rentables hasta las modernas haciendas más tradicionales. Lo siguiente, en el aspecto político tenemos que el Perú en más de 2 décadas se había incrementado paulatinamente la discusión sobre la reforma agraria y asimismo o también la promulgación de decretos de leyes o proyectos que de alguna u otra manera apuntaban a la reforma o sea, la reforma agraria. Con respecto a lo político, los retos fueron del terrorismo, el pago de deuda externa, la caída de los precios de las materias primas, o sea que bajó literalmente todo, la protección de Estados Unidos hasta 1982. Además que hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de izquierda y el gobierno populista de Belaúnde, debido a que no se conoció al enemigo. Esto nos llevó a que se cometieran terribles decisiones, como ataque a los campesinos y violaciones de los derechos humanos. Hablaremos sobre el aspecto social. En el social, el Partido Comunista Sendero Luminoso descendió un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana. También condenó a las organizaciones nacionales e internacionales por su extremada brutalidad contra los campesinos y autoridades, hacia ellos, a los ataques y viviendas y infraestructura nacional. La reforma agraria no compensa a los terratenientes por las tierras expropiadas y los terratenientes no compensaron a los campesinos por la explotación infame. Hola profesor, mi nombre es Nicole Miguel Pinche y yo voy a hablar sobre el aspecto económico. Con respecto al aspecto económico, se manifiesta que el gobierno tuvo que pedir un préstamo al extranjero para hacer su gran reforma agraria, por lo tanto no consideramos beneficiado porque esto requiere que el gobierno se presta en otros para un bien común, dejando de lado que los beneficios no serían continuos, sino cortos y a medida de plazo. En los años 80, Perú experimentó una grave crisis económica marcada por la hiperinflación. El gobierno luchó por controlar la inflación y estabilizar la economía en los años 80 del siglo XX. Con respecto a la economía, los sectores productivos como los agricultores
se obtuvo una inflación del 60%, ya que se usaba un 30% de las exportaciones para el pago de la deuda externa. Pero aún así no se obtuvo efecto alguno, porque a partir de los años 1982 al 1985 se inició problemas para la industria y trabajadores, se descienden las exportaciones. Esto conlleva a que la deuda externa suba un 13.753 millones de dólares. La inflación subió de 70% al 125%. Se devaluó el sol, el PBI cayó y aumentaron los desempleos acompañados de paros y huelgas. Ahora le paso con mi compañero. Buenas, profesor, soy el alumno Marcos Antonio Velázquez Romero y a mí me tocó exponer la parte del cierre de nuestro proyecto. Para concluir, decimos que la reforma agraria en el país no fue beneficiosa debido a 3 factores. El primero de ellos sería los problemas con las corporativas, problemas como la falta de apoyo y la falta de recursos. El segundo factor sería el impacto negativo que tuvo en la producción agrícola, como los controles de precio y la compra estatal. El tercer de los factores sería las repercusiones sociales limitadas, las cuales no llegaron a una buena formación estructural. Estos 3 factores llevaron consigo a una ineficiencia en la gestión de tierras, a una disminución en la producción agrícola, como también llevaron a la persistencia de la pobreza rural. Es por estos argumentos y por estos datos que consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Gracias.